por mi maestro espiritual. Así que me voy a hacer un poco de lugar. Y lo primero es contarles que esta conexión que tengo, no se despertó ahora de grande, sino es algo que vengo de chico, que vengo teniendo de chico, vivenciando distintas experiencias. A esa edad, que estoy ahí en la foto, y mucho antes también. Pero bueno, voy a contar un poco de algunas de las experiencias que he tenido. La primera fue, a mí siempre me conectó mucho más el tema de las almas, más que el tema extraterrestre al principio. ¿Por qué? Porque cuando era niño veía desencarnados, pero siempre los vi bien, nunca me asustaron. Eran almas, bueno, en esa época se ve que querían dejar algún mensaje o simplemente mostrarse. Entonces recuerdo que vengo de familias, yo vengo de familia donde mi padre es médico y mi madre es licenciada en trabajo social, trabajó toda la vida en un neuro. Entonces que el hijo venga y le diga que veía fantasmas y encima que era fanático de los duendes, de las hadas, era como que no entendía mucho. Entonces, ¿por qué? Porque a mí también en esa época me gustaban los pitufos, veía Walt Disney y los duendes y todo eso, entonces era como que mi mamá sospechaba de que estaba fantaseando. Entonces, otra cosa que también fue importante, que no solamente veía desencarnados, sino también veía cuando las personas, mis familiares, se iban a dormir la siesta, veía sus almas cuando salían del cuerpo. Entonces, ahí lo que era, en realidad, lo que veía era una proyección astral que estaban haciendo ellos, que la hacen todas las personas cuando se van a dormir. El cuerpo descansa, pero el alma sigue. Y los veía también, que no entendía por qué había fantasmas en esa época de gente viva, porque para mí los fantasmas, como yo les decía en esa época, era gente que había muerto. Entonces lo veía a mi papá, a mi mamá y a mis hermanos ahí en el pasillo de mi casa y no entendía qué pasaba. Pero bueno, ahí siguió mi niñez. Encima en el colegio nunca fui tímido. Antes las personas creían que las personas que tenían algún tipo de contacto con el tema de desencarnados eran tímidos, se hacían pis, tenían vergüenza, y eso era todo lo contrario. En el colegio era recontra travieso. Entonces más creían la teoría de que, bueno, que era un fantasioso y fanático de los dibujitos prácticamente. Hasta que pasó algo. A los 8 años, justo más o menos en la edad de la fotito, se presenta, bueno, un hecho en mi familia en el cual mi abuelo lo internaron, estuvo en terapia intensiva, y en mi casa no decían, che, mirá, el abuelo está a punto de morir, está a punto de partir, o sea, no decían nada, solamente que estaba en el hospital. Y menos nos decían de que estaba en terapia intensiva. Entonces, a los pocos minutos de que él falleció, lo vi. Yo iba pasando de un dormitorio, pasé de un dormitorio, camino al living, y la veo en el pasillo donde está el dormitorio de mi mamá, la veo a ella llorando. Estaba sentada en la cama y lloraba. ¿Y qué pasó? Lo vi a mi abuelo al lado, pero yo lo vi también que creía que estaba vivo. Entonces fui hasta el living y le pregunté a mi abuela por qué mamá estaba triste. Porque yo relacioné que el abuelo también estaba triste porque ella estaba llorando. Entonces cuando le dije por qué mamá está triste y el abuelo, se quedó helada, porque no nos habían dicho nada. Y entonces a partir de ese momento empezaron a creer. Y otras cosas también de chico que tenía, son los clásicos recuerdos de memorias pasadas, de vidas pasadas.
como en estos casos, yo tenía este tipo de imágenes, recuerdos. Suponete, yo cuando era chico, una de las formas de que me empecé a dar cuenta de que lo que a veces soñaba o me venía como imágenes, lo veía en las películas después, en las películas de Jesús. En Semana Santa y Año Nuevo me pasaba viendo todas las películas porque me encantaba esa época. Y en mi casa también era como que no sabían mucho de eso, entonces creía que era un fanático de las películas de Jesús, me miraba Ben-Hur y todas las que había. Entonces, bueno, era como un clásico. Pero bueno, ¿qué pasó? Después crecí y llegó la etapa de la desconexión, que le llamo, que es la etapa de la adolescencia. Entonces, entré a la secundaria, era medio rebelde, me encantaba el rock, armé una banda de rock, iba a la fiesta, entonces como que perdí esa conexión directa que tenía antes con todo el mundo espiritual. Entonces ya no era una conexión directa. Pero ¿qué pasó? Ahí empezó el contacto también extraterrestre, porque me iba con compañeros del colegio, de la secundaria, de vacaciones, a veces acá cerquita, a la granja u otros lados, y empezaron mis primeras experiencias ovnis, pero ovnis directamente, porque de ver un punto luminoso chiquitito allá a lo lejos, se hizo una cosa grande arriba de nosotros. Entonces eso fue lo que me empezó de vuelta a atraer hacia todos los temas de los misterios. Pero también era como que no estaba muy metido, porque en esa época, después cuando crecí un poco a los años, armé una página en el año 98, fui uno de los primeros que empezó a utilizar internet, pero de una manera muy sencilla. Entonces en esa época, como me gustaba todo lo paranormal, armé una página que se llamaba Córdoba Paranormal. Entonces ahí empezaba a juntar historias y empezaron los primeros foros, porque me acuerdo que había un foro que se llamaba Hermanos del Cosmos, que entraban muchas personas de distintas partes de Argentina y contaban su experiencia. Pero claro, ahí no tenía el cuidado que algunas personas tienen, sobre todo para cuidar los lugares. Entonces yo contaba de viva voz que había visto duendes elementales, que ya voy a contar más en detalle más al final de la charla. Entonces era como que, bueno, ahí empecé también a meterme un poco más en el mundo de la difusión de los fenómenos paranormales. Y después armé un sitio, un blog, que se llama todavía, nada más que no está tan activo como antes, Despierta Córdoba. Y en ese blog también empecé a difundir el despertar de la conciencia, y hay un montón de personas que hoy también están acá dando charlas que tal vez ni se enteraron, pero bueno, yo difundía videos de todo, de Dante también, que lo veo ahí. Bueno, video que había, sobre todo el de Dante en Telefe, lo difundí. Pero ¿qué pasa? Ahí estaba muy mental. Yo estaba concentrado al 100%, al 1000% en el blog, entonces quería que toda esa información le llegue a las personas. Y era como que me había olvidado un poquito de esas conexiones directas que tenía de chico. Entonces ahí empezó otra etapa, que es la de la desconexión, que así le llamo, porque a través de otras personas me empezaron a llegar mensajes de que tenía que volver a meditar, de que tenía que conectarme, de que ya era hora, porque antes yo creía, estuve un montón de años haciendo música en frecuencia 432 y me había hecho una regresión a vidas pasadas, y esa regresión fue loquísima. A una amiga, Susana Paulino de Buenos Aires, dice, la volví loca directamente porque vi cosas que nunca había leído, como que iba a través del espacio y cruzaba el sol, y yo no estaba enterado de la teoría del sol como portal dimensional a través de los agujeros negros. Entonces vi muchas cosas que sí me llamaron la atención y despertó aún más la curiosidad que tenía y esas ganas, ¿viste?,
de poder conectar como me habían dicho los guías en ese momento. Y ahí empezó. Voy a resumir esta parte porque, bueno, a través de otras personas me seguían enseñando mensajes y empecé a meditar. Empecé a meditar, ahí sí ya hacía terapias holísticas, porque bueno, yo soy terapeuta holístico, nada más que en esa época realizaba terapia para chakras, unas terapias de sonido, entonces estaba ya bien metido en la parte de la sanación holística, pero no tenía tampoco tiempo para meditar y conectar con mi interior, porque acá lo que tenía que hacer era conectar con mi interior para recibir un montón de mensajes. Pero bueno, ahí empecé a meditar, meditaba, hasta que un día me apareció la imagen que tengo. Empezaron a aparecer, veía como el espacio y 7 triángulos, y el último amarillo. Y después empecé a conectar con mi maestro espiritual, y cuando le pregunté el nombre, me dijo Picoroa. A través de una técnica que me enseñó en el momento, porque para conectar tuve que utilizar, hay distintas formas, puede ser la telepática, pero la mía es una canalización, pero de otra manera. Es un oráculo, no es con cartas, sino con péndulos, pero bueno, es una forma de conectar a través de también palabras con mi maestro espiritual. Entonces al principio, como también tuve una etapa de mucha curiosidad, he jugado el juego de la copa, algún libro que por ahí encontraba, entonces hacía, viste, la práctica y siempre pasaba algo, entonces era como que tenía al principio una desconfianza. Digo, bueno, ¿quién me está dictando este nombre? Picoroa, que nunca lo escuché. Entonces cuando me puse a investigar un poquito a ver qué era Picoroa, que decía, que le pregunté, viste, quién era, me dijo que era un maestro de Mu, fue un maestro de Mu, y en esa vida que él fue maestro de Mu, yo tuve una encarnación, que me había dicho el nombre, que me llamaba Kunimi, y en esa vida me habían enseñado las técnicas que iba a empezar a recordar, las mismas técnicas que utilicé para escribir este libro o comunicarme con las dimensiones superiores o a través de mi maestro hacer interconexiones para poder comunicarme con otros maestros. Entonces cuando descubrí que Picoroa existe esa palabra y existe en una tribu maorí, que los maoríes están cerca de Nueva Zelanda, y Nueva Zelanda, cuando se hundió el continente de Mu, muchos de los sobrevivientes quedaron ahí. Otros fueron a lo que quedó de Mu, que es la isla de Pascua. Otros fueron a América del Sur, otro a América Central, otro a América del Norte. Y todo esto se lo digo no porque se me haya ocurrido a mí, sino porque con la técnica me fueron enseñando. Porque yo de eso no sabía nada. Sabía a lo mejor lo que decía un libro, pero para esto me dijo, olvídate de todos los libros. Porque esta es una nueva forma para ahora de conectar con el mundo espiritual, pero es algo que se utilizaba en Mu, por lo menos en esa época. Entonces cuando logré conectar y saber que existía todo eso realmente, y para calibrar bien el tercer ojo, me tuvieron 30 y pico de días limpiando el tercer ojo. ¿Por qué? Porque me decían que para bajar la información que escribí en el libro, para hacer las otras terapias que realizaba, necesitaba tener el tercer ojo bien calibrado para que conecte únicamente con mi yo superior. El yo superior de cada uno es la esencia divina, es su yo superior, es su... Cuando yo le preguntaba a mi guía espiritual qué es el yo superior, me decían tu verdadera vida. Entonces ahí le voy a ir explicando en un ratito de todo aquello que me fueron contando. Entonces acá, cuando logré conectar, me empezaron también a decir que toda esta técnica y esos días que me tuvieron realizando toda esa limpieza, tenía que ser así porque no tenía que tener distorsión sujeta. Eso me explica que las personas, cuando no tienen bien calibrado el tercer ojo,
y sobre todo bien descalcificada la glándula pineal, tienen distorsión sujeta o corren el riesgo de tener distorsión sujeta, que la distorsión sujeta es el ruido o la contaminación en el canal. Entonces, bueno, después de ese baile, porque yo le digo, fue como un baile que me tuvieron varios días y yo decía, bueno, ¿hasta cuándo? Pero bueno, cuando ya se pudo realmente conectar y lograr esa conexión, me empezaron a pasar un montón de cosas. Y al principio, con esta técnica, yo le quería encontrar el error. Entonces le hacía una pregunta y me respondían, le hacía una pregunta y me respondían de una manera. Le volvía a hacer otra pregunta y me volvían a responder de la misma manera. De vuelta, digo, a ver, vamos a ver si lo podemos, ¿viste? A ver, descubrir. Le hacía de vuelta la pregunta y de vuelta me respondía. Y yo como digo, si hay alguien que fue hartante con los guías fui yo, porque lo harté preguntas. Pero bueno, de vuelta le pregunté y de vuelta me dijeron, no, esta vez me dijeron, hijo-fe. Entonces ahí dije, bueno, está bien, ya no pregunto. Bueno, y ahí me empezaron a contar cómo funciona el mundo de las encarnaciones y sobre todo algo que me interesaba muchísimo, que es la vida más allá de la muerte. Entonces, me dijeron los guías, sobre todo mi maestro espiritual, que iba a escribir un libro, que es este, y ahí iba a estar explicado todo ese proceso de la encarnación. Pero ¿qué pasa? Le dije yo, en ese momento, que para recibir esa información, quería que sea fácil de entender y de comprender, y que sea comprendida desde aquí a otro, porque le dije, es como que no quiero saber qué está haciendo al mismo tiempo mi yo paralelo o el otro, sino lo quiero entender yo, Federico Luis Navalín, encarnado acá en la Tierra en este momento. Entonces ahí me empezaron a dictar primero el título del libro, La vida en dimensiones espirituales superiores. Entonces, para ir, bueno, para que voy a poner cronómetro por la duda también, por la hora. Entonces ahí me dictaron la primera parte del libro, sobre todo explicar de dónde procede el alma. Y a mí me dijeron que las almas proceden, siempre esto aclaro que es una espiritualidad lemuriana. Entonces, les voy a contar, de acuerdo que lo contó mi maestro, cómo es el tema de las dimensiones, sobre todo espirituales. Bueno, me dijeron que las almas encarnadas acá en la Tierra vienen de la dimensión espiritual sexta, séptima, octava y novena. Las de la dimensión sexta son las almas más nuevas, a lo mejor las que no creen mucho en algunas temáticas. La de la séptima dimensión son almas cuya misión, eso ya lo voy a tocar en un ratito, se llama la pedagogía álmica dual, vivir experiencias positivas y negativas para liberar karma, o sea, para evolucionar. Son almas que todavía tienen karma. La de octava dimensión espiritual son almas que ayudan a otras almas, que la misión es ayudar a las almas kármicas a ascender, o sea, evolucionar. Es muy común que sea gente que está dando conferencias, charlas, terapeutas holísticos. Entonces, bueno, es una dimensión espiritual que acá justamente un amigo, Marcelo Rotela, me hizo algunos dibujos que ya son obras canalizadas. Bueno, otra cosa importante que me dijo mi guía, la primera frase que me marcó es: reconocer nuestro origen álmico hace ver lo que somos verdaderamente y comprender el propósito de nuestras vidas. Entonces esa frase a mí me ayudó mucho también, y a las personas a la cual le hice terapia les ayudó un montón. Pero bueno, volviendo al tema de las dimensiones espirituales,
Hay otra dimensión espiritual, que acá la van a ver, que es la novena. Y en la novena dimensión espiritual también encarnan, todavía encarnan porque tienen densidad. Tienen densidad o si no algo que aprender. ¿Por qué me escribieron esto? Porque a mí me hacían muchísimas consultas de personas que decían que eran ángeles encarnados en la tierra o eran un maestro espiritual, un maestro ascendido encarnado. Entonces a mí me dijeron que una persona, si recibe un mensaje de un maestro ascendido, a esa persona no la transforma en un maestro ascendido, sino es un mensajero o un maestro ascendido. ¿Por qué? Porque los maestros ascendidos ya son pura energía, no son densidad. Entonces con eso, por más que a algunas personas no les haya gustado eso, se lo explicaron para que entiendan. ¿Por qué? Porque hay personas también que por el ego creen que son algo que no son. Entonces ahí está la confusión. Pero bueno, volviendo al tema de las dimensiones, me hablaron también de que las almas de la dimensión 10 ya no encarnan en la Tierra. No encarnan porque son pura energía, pero son maestros. Dice que cuando un alma ya llega a la dimensión 10, son guías espirituales menores. Son maestros de almas encarnadas en la Tierra o en otro lado, pero todavía tienen un proceso largo. Ahí muchas de estas almas me dijeron que viven en soles, que hay ciudades construidas en soles, de tecnología que ni nosotros nos podemos imaginar. Entonces, también hay otra dimensión que es la número 11, que son almas también mucho más elevadas, y en la cual viven en ciudades plateadas y se dedican a tareas universales. Y otras almas, a espíritus, ya que se llaman en estas dimensiones, viven en la dimensión 12, que ya son ciudades doradas. Bueno, y la última dimensión es la 13, donde ya no necesitan lugares. Ahí directamente es una dimensión de pura energía y ni siquiera necesitan esas ciudades espirituales. Pero bueno, acá les voy a mostrar algunas obras canalizadas por un amigo que se llama Marcelo Rotella, que habla un poco de eso, sobre estas dimensiones y cómo sería una ciudad dimensional. Porque siempre les aclaro a las personas, suponete, la tercera dimensión, a mí el cuerpo humano nunca me lo hicieron llamar cuerpo humano los guías, sino materia holográfica. Y me hablan también de la quinta dimensión, que la quinta dimensión tampoco es materia holográfica, sino son cuerpos de luz. Pero me hablan que también esos seres de luz que viven en quinta dimensión tienen alma, nada más que ellos desencarnan cuando quieren, porque es otra forma de vida, otra tecnología, otra conciencia. Entonces acá, cuando le iba contando todo esto Marcelo Rotella, él hizo una representación, una obra canalizada de cómo serían esas ciudades en otras dimensiones. Y esto que ven, está por acá, que se lo voy a mostrar, eso de allá sería la salida al otro lado del túnel, porque acá vamos a pasar a la parte de los túneles teletransportadores del alma, porque a mí me dicen que cuando una persona desencarna y se le aparece el túnel que nosotros vemos acá, ese túnel en realidad
lleva a las almas a la dimensión de procedencia, a donde realmente pertenecen. Y acá caemos también a otra temática que está muy de moda en internet, que son las trampas del karma. Hay mucha confusión porque en internet van a ver que hay videos que dicen que no vayan a la luz, que no entren al túnel. Y eso está un poco mal interpretado, según me decía mi maestro espiritual. Porque si una persona no entra al túnel, nunca va a poder volver a su lugar de origen, a la dimensión original de la procedencia de su alma, sino que va a quedar atrapada en una dimensión que no tiene que estar. Y las trampas del karma ya pasa más por otra cosa, pasa por el tema de agarres e implantes álmicos, de almas que han entregado su libre albedrío a otra alma manipuladora y engañadora. Entonces me estuvieron explicando que no todas las personas tienen implantes álmicos, porque la única forma de acceder a esas cárceles dimensionales, que muy comúnmente se las conoce como las trampas del karma, una persona tuvo que haber seguido a alguien que se hizo pasar por un maestro espiritual, a alguien que se hizo pasar por un ángel. Entonces, ¿qué hace? A lo mejor esa persona realmente cree que es un ángel, un Elohim o Jesús. Pero ¿qué pasa? Esa persona ha sido engañada por seres draconianos, que los draconianos para la religión católica o cristiana son los demonios, pero para el mundo espiritual la raza de los draconianos, la raza de lo que llama la religión los demonios, son seres draconianos. Entonces estos seres se le presentan a personas que tienen el ego muy alto y que quieren sobresalir. Entonces las engañan y les dicen: sí, mira, vos sos el arcángel Miguel y estás acá encarnado. Entonces a la persona le hacen creer que es el arcángel Miguel y le bajan también ejercicio y le hacen hacer prácticas de muy baja vibración. Los aísla de la familia, a lo mejor le hace practicar sexo entre jóvenes y personas mayores, o sea, todo comportamiento de baja vibración. Entonces a través de esos métodos le ponen implantes álmicos y ahí sí son como chips. Son como chips para localizarlos. Entonces a través de esos chips, cuando la persona muere y desencarna, en vez de volver a la dimensión de procedencia de su alma, o sea, su dimensión de origen, van a una dimensión que es como una cárcel. Y haciendo terapia de regresión a vidas pasadas, pude ver algunos casos en donde hay almas que se ven encapsuladas, se ven como en esta imagen, que cuando desencarnan vuelven a un lugar denso, una dimensión manejada por draconianos o si no arcontes también, porque hubo casos de gente engañada por los arcontes. Y van a esos lugares, a esos sitios. Entonces, cuando vuelven a encarnar, esas almas, en vez de seguir a alguien que se hacía pasar por Jesús o que creía que era Jesús, sigue a otro maestro espiritual de esa época. Y así van pasando y van pasando y van pasando. Entonces como que quedan atrapados en una rueda kármica. Entonces, para no caer en eso, siempre me dicen que no tienen que seguir a alguien que se hace pasar por un falso profeta, como uno lo podría llamar, por alguien que no es. Entonces, cuando uno realmente logra liberarse de esas trampas, en el caso que tenga un implante álmico o un agarre, el alma vuelve a la dimensión de procedencia original. Que por acá también tengo algunas imágenes que les quise mostrar. También los guías me hablan
de las misiones del alma. Y me acuerdo que la primera vez que me hice un registro acásico, quería saber para qué había venido y por qué vi tantas cosas. Y me mandaron un testamento larguísimo. Entonces no sabía qué le quería decir. Y aprovechando la conexión, a mi maestro espiritual le pregunté, bueno, ¿cuáles son las misiones del alma? Y a raíz de distintas terapias también fui aprendiendo cuáles son. Una de las misiones muy común en la dimensión 7 y 8 es la de la pedagogía almitadual. Me han venido señoras o personas que estaban muy tristes porque habían tenido una vida muy dolorosa y era como que no entendían por qué tanto dolor. Entonces, ¿cuál es la cuestión acá? Es que esa persona, antes de encarnar, eligió, además por la dimensión de procedencia original del alma, eligió esa misión porque así esa persona va a poder, después cuando sea guía, si es que quiere, cuando sea un guía menor, va a poder ayudar a otras almas. Entonces hay personas, como en este caso esta señora, que ya está en su misión, porque a raíz de las experiencias positivas y negativas que tuvo, ella está aprendiendo. Entonces ahí la persona entiende que a través de esa situación negativa tiene que sacarle lo positivo, porque no le sirve generar más trabas si a lo mejor se enemistó con una persona y esa enemistad nunca para. Entonces cuando la persona logra tener la conciencia espiritual, se da cuenta de que bueno, que esa misión le tocó, porque acá cuando la persona encarna no se acuerda a qué vino. Y ahora pasamos a un tema que es el tema de los velos. Porque para que la persona pueda vivir un papel, tiene algunos velos. Hay velos que son de nacimiento, que vienen de nacimiento, o sea, de tercera dimensión, que se lo agregan los padres, como puede ser la religión y otras cosas. Pero hay otros velos que ya vienen de antes de que nazcan. Y son velos, no son velos negativos, sino son velos para que pueda cumplir esa persona ese papel que le tocó vivir acá en encarnar. Entonces, bueno, hay personas que están en lo que les llaman la pedagogía almitadual. Hay otras personas que están en la misión que se llama ayudar a las almas kármicas a ascender. Es como dije, muchos, por lo menos haciéndole terapia a otras personas, hay muchos que son terapeutas holísticos, u otra persona que a lo mejor sin ser terapeuta, pero es una buena persona, consejera, y esa persona sin saber ya está haciendo su misión, porque a otra persona la está ayudando con sus consejos. Después hay otra misión que se llama ser su propio maestro. Hay muchas almas que ya han vivido tantas vivencias, tantas experiencias, tantas encarnaciones, que ya tienen la experiencia guardada en lo que los maestros le llaman en las memorias internas del alma, que son como libritos. Bueno, ahí Brad decía los discos rígidos. Entonces cada persona tiene acceso a esa información, y sobre todo las personas que ya son su propio maestro. Y una persona, me acuerdo que venía y me decía: Fede, siempre estoy apretado, no llego a fin de mes o me pasa algo, pero siempre pasa algo y saco. Tengo un suertón bárbaro. Después, cuando esa persona hace una terapia, se da que la misión es ser su propio maestro, que la persona inconscientemente lo que hace es acceder a las soluciones que tiene guardadas en su mente inconsciente y en las memorias internas del alma. Entonces la persona inconscientemente ya sabe cómo salir adelante de tal problema o de tal situación, porque ya las vivió en otras vidas, nada más que no se acuerda. Entonces, hay misiones también que son para personas que estuvieron en otras vidas
trabajando con magias oscuras. Y esa misión se llama renacer espiritual. Porque acá las encarnaciones, siempre mi maestro me dice que son voluntarias. Todas las personas pueden, si quieren, o todas las almas pueden, si quieren, evolucionar. Pero si no quieren, no. Se mantienen en esa rueda, ¿viste? De venir, encarnar, estar atrapado con los vicios de la tercera dimensión y después de vuelta volver a su dimensión espiritual de origen y después encarnan y bueno, es como que son almas que eligen no evolucionar, pero hay otras almas que quieren evolucionar, bueno, y muchas cuando han violado el libre albedrío de otra persona haciendo algún trabajo de magia oscura, lo que hace al volver a su lugar, a su dimensión de procedencia, al origen, como no se acuerdan, dicen, uy, no, pero yo vine en carne para esto y hice todo lo contrario. Quise utilizar a lo mejor algún tipo de alquimia, de usarla para algún bien, para alguna sanación, y en vez de usarla para ese bien, lo utilicé para algo que nada que ver y que dañó a esa persona. Entonces, la persona cuando encarna nuevamente viene en una misión que se llama el renacer espiritual. Bueno, esas son las misiones del alma. Ahora voy a contar un poco del alma, del contacto del alma con las ciudades dimensionales. Recuerdo que haciendo una terapia vino una madre con un chico y me dijo que, bueno, el hijito es autista, y me vino a ver porque quería saber con quién conectaba su hijito, porque su hijito saludaba full, o bueno, esta mujer viene de familia de medio, entonces quería saber a quién saludaba o qué pasaba. Entonces hice la terapia y pude conectar con quién se conectaba este chiquito. Y ahí me dijeron que se conectaba con los seres de Ubuntu. Pero ahí le dije que es Ubuntu, me dijeron una ciudad en quinta dimensión, que está en el norte de Córdoba capital, parte de Salsipuedes, Villa Allende, Río Ceballos, una ciudad que ni siquiera tiene nave porque se teletransporta. Entonces me hablaron de que ese nene los veía. Pero bueno, ahí como que le dije eso a la madre y seguí haciendo otras cosas. Después estuve yendo, me acuerdo que con mi novia fui a la capilla de Guido Buffo y la persona que nos daba la charla nos dijo, entre otras cosas, que Guido Buffo tenía contacto con intraterrenos. Entonces, ni bien llegué a mi casa, pregunté con quién, o sea, con quién se contactó él, y me dijeron, ay sí, con Hertz, pero también con los seres de Ubuntu. Pero en esa, porque está en Unquillo también, esa ciudad dimensional, es muy grande. Entonces, ¿qué pasó? Ahí no me acordé del caso del hijo de esta señora amiga. Entonces lo que hice es como que, bueno, guardé esa información, lo que me dictaron, y seguí haciendo otras cosas, otras terapias. Y una vez, estando en Córdoba capital, estaba aburrido, o sea, estaba sin hacer cosas, y bueno, ¿y ahí qué pasó? Empecé a preguntar si había en Córdoba una ciudad dimensional, y ahí de vuelta me mencionaron Ubuntu, pero con B corta. Y es esto que está acá. Ahí me explicaron que Ubuntu era una ciudad que estuvo física en la Tierra, pero hace millones y millones de años. Ubuntu, no sé si ustedes saben la historia, pero una vez unos antropólogos en Sudáfrica hicieron un trabajo con unos chicos y a raíz de ese trabajo pudieron llegar al inconsciente de los niños
y le hicieron sacar una palabra. Y todos los chicos directamente dijeron Ubuntu, pero con B larga, que quiere decir todos somos uno. Entonces ahí le pregunté a los guías sobre Ubuntu. Y los guías me dijeron que Ubuntu existió en lo que hoy, bueno, conocemos acá como Córdoba, pero era mucho más grande de lo que es ahora, porque también dice que llegaba hasta Buenos Aires. Era muy, pero muy grande. Y Ubuntu existió en forma física, como la vemos acá, pero hace muchos, muchos millones de años atrás. Y existió cuando estaban los continentes unidos, cuando era Pangea. Entonces, gracias a las terapias también, pude darme cuenta de que esos recuerdos, por más que hayan pasado millones de años, en la mente inconsciente quedan guardadas algunas palabras de información. Porque recuerdo que a mí me decían, Fede, cuando quieras respuestas, buscarlas en tu interior, pero yo me ponía a buscarlas y no me salían. Hasta que después me explicaron, el maestro espiritual, de este tema, de que todas las personas pueden activar las memorias internas de su alma a través de distintas técnicas y así sacar información de otras vidas y de otros tiempos, porque todo esto lo que le estoy diciendo lo aprendí en otra vida, es otra forma de espiritualidad. Entonces, les voy a mostrar otras fotitos que son 9, las tengo acá, de cómo sería esa ciudad dimensional. Y esto ya, bueno, es una representación de Hertz. De Hertz también le pregunté a mi maestro espiritual sobre la ciudad. Y ahí me dijo que como Hertz antes no se la conocía, hace millones de años, sino se la conocía con otro nombre. Pero la traducción era igual, llama azul. Cuando empecé a preguntar más sobre esto, me dijeron que en Characato, yo no tenía ni idea de Characato, existió una ciudad física hace millones de años. Y dicen que esa ciudad se llamaba Gosnio. Muchos habitantes de esa ciudad dice que venían del continente de Mu también. Y esa ciudad físicamente está ubicada en lo que hoy conocemos como Characato. Y la ciudad se hundió hace más de 12.000 y pico de años. Se hundió a raíz de un cataclismo y una gran inundación. Y Characato quiere decir tierra del agua, eso tampoco sabía. Entonces dicen que a raíz de una tecnología muy superior, esa ciudad que estaba en físico transmutó a quinta dimensión. Por eso también, si alguien quiere buscar rastros físicos de esa ciudad, no van a encontrar. Pueden encontrar, sí, como he visto en fotos, altares y monumentos megalíticos de observación del cielo, de las estrellas, pero mucho más que eso no hay. Y la primera experiencia que tuve fuerte con estas ciudades dimensionales fue también en la granja. En ese viaje digo que fue muy loco porque nunca me iba a imaginar que iba a haber desde ovnis un montón de cosas. Pero me acuerdo que estuvimos una vez con unos amigos caminando por un camino buscando el balneario de la Toma. Y entramos a caminar, caminamos, hasta que en un momento encontramos lo que creíamos que era una colonia suiza o alemana, porque había unas nenitas rubias que nos saludaban, y nosotros saludamos, tenía el pelo rubio, casi platinado. Después cruzamos una tranquila, seguimos caminando y encontramos una montaña blanca. No era alta, era una montañita, pero blanca, como de cuarzo. Y caía una cascadita muy azul, casi turquesa de tan azul, re lindo. Nos bañamos en ese lugar, nos topamos tanto,
que al otro día agarramos el mismo camino buscando este sitio y nunca lo encontramos. Entonces le preguntamos a demás personas dónde está este lugar y nadie sabía decirnos qué era ni a dónde estaba. Pero solamente una persona nos dijo: miren chicos, de ese lugar que están hablando no tengo ni idea cuál es, pero sí sé que acá se cruzan las dimensiones. Y lo más seguro que ustedes cruzaron a otro. Pero esa fue la única vez, porque otra vez no pasó algo como esto. Después tuvimos otras experiencias también, tal vez en los terrenos algunos, porque estuvimos por allá por Quebrada de Luna, también con la misma técnica. Eso fue para llegar a un portal etérico cerca de Quebrada de Luna, cerca del segundo vado, cerca del Cerro del Pajarillo. Bueno, y ahí también, a través de unas indicaciones que me dieron, llegamos a un lugar que no lo tengo en foto, pero era impresionante, muy grande y energético. Y en ese lugar sentimos un canto también, era un canto ultra celestial, decía yo, porque estamos en un lugar donde hay una piedra y sentíamos que de adentro de la piedra alguien cantaba, pero de manera muy dulce y de muchos. Pero al principio la mente racional de uno le hace buscar y mirar para los costados a ver quién está cantando, porque nosotros tenemos una amiga de Vicente que ella canta espectacular, pero no tan bien como esta. Y aparte la señora estaba ahí en ese lugar, conectada con su marido, y estaban con los ojos cerrados, pero estaban ahí conscientes. Y nosotros en ese lugar éramos 6, y los 6 podíamos escuchar claramente de dónde venían esos cantos, adentro de la piedra. Entonces, bueno, esa fue una forma también de conectar con todo el mundo Earth, y porque me acuerdo que en ese momento también tenía los aparatitos que utilizo para hacerles consultas a guía. Y a mí ellos siempre me escriben en el idioma védico de Mun, se llama. Y cuando preguntaba qué fue lo que escuchamos, me dijeron que eran los Beatles, que son los elementales de la ciudad intraterrena. A mí me la dan siempre con otro nombre, pero nosotros la conocemos como Earth. Y también pudimos observar, yo sentía que de la montaña alguien observaba. Y tengo por acá algunas fotos, después reveladas, de quién es este. Lo que ven ahí, esto me lo analizó Hernán Bado, una persona que vive en México, que es argentino, nada más que está allá. Que por ahí yo en broma decía parece Michael Jackson, pero no. Y esto nos observa, nos estaba mirando. Y después, como que lo dejamos pasar, y de vuelta en otro viaje tuvimos otra experiencia, pero ya por el río Calabalú. Ya en la otra experiencia también sentimos cánticos. Es más, ahí me acuerdo que estábamos escuchando los mantras de Apollani con mi novia, y en un momento pensaba que ella era la que estaba mantreando, porque escuchaba otra voz. Era femenina, pero bueno. Después ella creía que yo era el que estaba mantreando, pero no era. Eran otros seres elementales. Y lo lindo de ahí es que cuando le conté la experiencia a un amigo de acá, me dijo que en ese mismo lugar donde está la cascada, él meditando vio salir una luz azul, pero gigantesca. Y otra persona vio un mamut. Vio ahí ya un poquito más arriba, pero eso también estuvo muy interesante.
Bueno, ahora también les voy a hablar de que muchas personas creen que en Córdoba no hay anterior al Cerro del Pajarillo, a lo que pasó con la huella del pajarillo, no hay otros fenómenos o avistamientos. Y mi abuela, cuando tuvo 5 años, en 1922, ella veía luces en el Cerro Colorado, ahí donde estamos, donde estoy viendo, donde estoy mostrando ahí la foto. Y acá en Córdoba, estos fenómenos existen, pero desde hace un montón de años. Entonces, muchos años antes de lo que aquí pasó en Capilla, en otros lados también sucedían cosas. Entonces, los misterios en Córdoba están y de hace un montón de años. Así que bueno, como se me queda poquito tiempo, les voy a mostrar algunas de otras fotos analizadas por Hernán Pado de elementales, también sacados acá en Argentina, analizados con una técnica que él tiene. Bueno, esto también está en la Pampa de Achala, acá en Córdoba. Esto demuestra un poco de que acá hubo también otra civilización anterior, que acá creen que eso lo hicieron los aborígenes para los jesuitas. Pero acá también entra la historia de los templarios y de otras civilizaciones que estuvieron aquí en esta zona y en toda Argentina. Bueno, y esto por último se los quería mostrar, porque hace unos años un familiar de una persona que trabajaba con Chico Xavier me pudo conectar y contar de que acá en Córdoba hubo una señora, uno de los pocos casos de materialización de objetos de más allá, un regalo. Y me acuerdo que esta señora me contactó y me dijo que a su hermano fallecido le había pedido un regalo. Y esto fue lo que le regaló, que se apareció casi flotando y de la nada. Y este caso fue investigado por personas allegadas a Chico Xavier. Así que bueno, y si quieren más información más detallada sobre la vida en dimensiones espirituales superiores, bueno, están los libritos allá. Así que bueno, quiero agradecerle a Ariel, bueno, y a todos por escucharme y bueno, por pasar este momento. Así que bueno, gracias.